Muy buenas noches, hoy es domingo 13 de septiembre. Soy Laura Guzmán. Bienvenidos a su programa de análisis e investigación Frontal. El estado de emergencia sanitaria mundial provocado por la pandemia del COVID-19, así como la paralización de las actividades económicas, han hecho que la sociedad dominicana ponga en la mira el sistema de fondos de pensiones establecido en nuestro país como una opción para paliar la situación económica por la que están atravesando muchos hogares dominicanos. Desde diferentes sectores de la sociedad se han hecho llamamientos, protestas y debates para que se utilicen porcentajes de los fondos acumulados por los afiliados, y en las cámaras legislativas se están discutiendo que los trabajadores puedan acceder de un 20 a un 30% de los recursos acumulados como medida a un alivio económico. En el programa de hoy hacemos un análisis de todo lo que implicaría la aprobación de este proyecto, pero primero hablemos un poco de qué son las administradoras de fondos de pensiones y cuál es o debería ser su función. La administradora de fondos de pensiones, la denominada AFP, son las que conducen el proceso de inversión y administración de los fondos que aporta la empresa a favor del trabajador, que es el 70% de un 10%, y el 30% que aporta el trabajador como tal, para completar entonces un 10% que es la cotización que se emite a favor del sistema de pensión. Las AFP tienen entonces que encargarse no solo de administrar ese fondo, sino además de invertirlo, para que como resultado de esa inversión haya entonces un crecimiento de los aportes que permita que en un acumulativo de 360 meses, que son 30 años, ese trabajador, esa trabajadora pueda obtener una pensión para su retiro cuando cumpla la edad de 60 años. Al 31 de marzo de 2020, la composición de la cartera de inversión de los fondos de pensiones fue la siguiente: 76.62% en bonos del Banco Central y títulos del Ministerio de Hacienda. Por otro lado, el 12.35% en instituciones financieras, 4.58% en empresas privadas, fondos de inversión 5.69%, valores de fideicomiso de oferta pública 0.63% y organismos multilaterales 0.09%. Al 31 de marzo del 2020, las AFP gestionaban un patrimonio de 576.021.000 millones y cuentan con 4.193.898 afiliados y 1.916.711 cotizantes. La rentabilidad promedio de los fondos de pensión en República Dominicana a marzo 31 del presente año fue de un 10.33%. Más de un 50% de los empleados del sector privado formal ha sido afectado por una suspensión o, en el peor de los casos, una cancelación. Y es por esto que una parte de la sociedad civil exige la erogación de estos fondos. Sin embargo, expertos en materia económica entienden que esta no es la solución. Bueno, independientemente del probable impacto económico que tendría el retiro del 20 o del 30% de los fondos ahorrados por los trabajadores en las AFPs, la principal razón por la cual yo entiendo que no es una buena idea, inclusive es una buena idea, es que permitir esto pondría el costo de la crisis sobre los hombros de las mismas víctimas de la crisis. Entendemos que en vez de pedir a la gente sacar el dinero y pagar con su propio dinero la crisis, debe ser la continuación e intensificación en las medidas de apoyo desde el gobierno directamente a los trabajadores e indirectamente a través de las empresas para salvaguardar las empresas y por ende los empleos. Si no tenemos capacidad de recuperar los empleos,
inclusive esta misma distribución de los fondos de las AFPs pues tendría un efecto sumamente limitado en el tiempo. Una de las cosas, Laura, notable en la AFP y que se le ha dicho en todos los idiomas es lo ineficaces que son ellos haciendo, por ejemplo, la correspondiente comunicación tanto con su afiliado como con la población en general. Yo no sé si tú chequeas, Laura, que en todos los medios de comunicación que hay en este país, de todo tipo, hay una ausencia casi total, por ejemplo, de cualquiera de las AFP que tenemos, 5 o 6 que tenemos con una nueva que se abrió, explicando el sistema, explicándole a los afiliados cuál es su derecho, explicándole al afiliado cuál es, por ejemplo, la misión de esa empresa como tal, en el estilo, por ejemplo, en que lo estás preguntando tú y yo lo estoy explicando. Esas empresas, pese a tener pingüe ganancia de ese proceso de administración de los fondos, se muestran ausentes en lo que se refiere a mantener una presencia y un acceso directo del público a la información. Por un asunto que es claro. Fíjate, por ejemplo, en la conformación de la administradora de fondos de pensiones. Ellas se concentran en Santo Domingo. Tienen, por ejemplo, un local en cada uno de las correspondientes estructuras de las AFP como tal. Ahora tú te vas, por ejemplo, a Santiago, que es una gran ciudad, te vas aquí, te vas allí, y tú notas ausencia, por ejemplo, de oficina directamente de la AFP. Cualquier persona tiene que venir a la capital a hacer un reclamo. Entonces, tal y como tú lo dices, un individuo que coge un medio de comunicación y publica y dice hay que darle 30% a la persona, esa gente son unos ladrones, se van a robar ese dinero. Laura, en un momento en que esa persona no tiene una información correcta, una información acabada, una información confiable, una puerta que tocar, ¿verdad?, para recibir la información debida, ¿qué termina la gente haciendo? Termina exactamente creyendo lo que le dicen en un momento determinado, y por eso hay un gran estado de confusión, al punto que por suerte existen medios como este, ¿verdad?, que le permiten a uno decir, miren señores, lo que nosotros estamos haciendo no es defendiendo a las AFP, por ejemplo, Laura, es defendiendo al trabajador dominicano cuando decimos que entregar el 30% no es ninguna solución. El proyecto de ley que busca entregar el 30% de los fondos acumulados en las AFP a los trabajadores consiguió ser aprobado en segunda lectura por la Cámara de Diputados el pasado mes de junio. Sin embargo, no ha sido tocado por los senadores desde entonces. En el Senado de la República también cursa otro proyecto similar para entregar parte de los ahorros a los trabajadores nacionales, en este caso de un 20%. Ambos proyectos han entrado en conflicto con asociaciones empresariales y líderes políticos que se oponen a que se entreguen los recursos acumulados por los trabajadores. Que no debe ni siquiera proponerse, porque eso es lo que va a causar inflación y devaluación de la moneda, que al final va a empobrecer más a los mismos ahorrantes de las AFP. Entonces creemos que es un concepto que no funciona. Lo que tenemos que hacer es fortalecer las AFP y los ahorros para que se pueda invertir en proyectos de infraestructura como la ley que nos da hoy, se puedan hacer casas para que los mismos ahorrantes puedan con su ahorro comprar sus casas. Ese es el tipo de cosas que deberíamos estar promoviendo, pero no deberíamos estar promoviendo el desprevenir o el de quitarle un ahorro o entregar un ahorro que después lo va a necesitar a futuro. Diputados y diputadas, la República Dominicana, aparte de que estamos en medio de una pandemia sanitaria, estamos también en medio de una pandemia económica. Y esa pandemia económica se manifiesta en los bolsillos de los dominicanos. La factura del teléfono, el pago de alquiler, el pago del colegio, el pago de la luz, el pago del agua, los alimentos de la familia y las situaciones económicas
en que vive hoy la República Dominicana demandan que hoy los diputados y diputadas juguemos una sola cara. ¡Juguemos una sola cara! De su lado, la Superintendencia de Fondos de Pensiones considera la propuesta desfavorable para el país, entendiendo que traería consecuencias catastróficas a las futuras pensiones de los trabajadores y graves implicaciones sobre la estabilidad macroeconómica y financiera del país, tanto para la presente como para la futura generación. Sobre estas posibles implicaciones económicas también conversamos con el destacado economista Henry Gebrar, y esto es lo que nos dijo al respecto. Bueno, es cierto que la Superintendencia de Fondo de Pensión, la SIPEN, ha emitido un aviso desfavorable en cuanto a este proyecto de ley de permitir el retiro de hasta el 30% de los fondos de pensiones como una forma de mitigar el peso de la crisis sobre los que han sido más afectados. Ahora, es importante reconocer que no solamente la CIPEN ha dado un aviso desfavorable, sino que autoridades a nivel gubernamentales como el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, también han dado un aviso desfavorable. Lo mismo ha pasado con los propios sindicatos y de manera general la casi totalidad de los economistas del país. El riesgo es que efectivamente al liberar una cantidad tan grande de dinero, estamos hablando de más de 170.000 millones de pesos, eso tendría un impacto en los niveles de inflación, probablemente en los niveles del dólar, ya que no solamente podrían retirar sus fondos los que han sido cancelados o suspendidos, sino también la gente que todavía está trabajando, y esta gente que no necesita recibir ese dinero, por supuesto lo estaría sacando para tenerlo, y entonces habría un riesgo más, especialmente en el tema del tipo de cambio. En fin de cuentas, una de las razones por las cuales hay ese nerviosismo es que este proyecto se ha presentado realmente sin ningún estudio del impacto que tendría en la economía. De ahí la advertencia pues de tanta gente, tanto en el sector financiero, con el sector gobierno, como en el propio sector sindical. Uno de los defensores más directos de la propuesta es el diputado por la provincia de La Romana, Pedro Botello, perteneciente al Partido Reformista Social Cristiano, quien ha convocado y liderado protestas en los últimos meses a favor de su aprobación. ¿Qué yo les recomiendo en este momento? Escuchen bien, señores, escuchen bien. ¿Qué yo les recomiendo a ustedes, los activistas del 30%? Que esta lucha sea el referente. Sea el referente de una nueva clase sindical. Hagan su propio sindicato, constituyan nuevos sindicatos. Que la libertad de asociación de la Constitución es un derecho fundamental que le permite a usted crear su propio sindicato. Hagan nuevos sindicatos. Hagan nuevas agrupaciones, nuevas federaciones que les representen, porque sus representantes dan pena. Botello plantea simple y llanamente decir, vamos a entregar el 30% a la gente. Dice él en su anteproyecto, ustedes trabajadores solicitan ese 30%, en un plazo de 30 días, la AFP debe entregarlo, y en un plazo de 10 días, ustedes lo retiran. Pura y simplemente eso, Laura. Al decirlo, no dicen entonces que eso implicaría que el fondo acumulado de trabajador, como sufre la merma de un 30%, habría que recapitalizarlo de nuevo para que ese trabajador, cuando cumpla la edad de pensión, entonces su acumulativo le permita acceder a la misma. Porque si no ocurre eso, cuando el trabajador cumpla la edad de pensión y vaya a la AFP a buscar el monto correspondiente a su retiro, lo que la AFP va a decir es, no, ya nosotros le entregamos un 30, a usted le queda aquí tanto, y por tanto su pensión va a ser, si va a ser de 10,000 pesos, ahora va a ser de 5, ¿entiendes? Eso es lo que pasa con eso. O va a pedir la AFP entonces que al aumentar tanto la edad de retiro
como también los aportes que hacen tanto los empresarios como los trabajadores, porque el acumulativo no va a ser suficiente. Eso a la gente no se le explica, ¿entiendes? Lo que te le dice que le entreguen 30%. Exacto. Y la gente está pensando de una forma, con una inmediatez. O sea, hay una crisis nacional y yo lo que quiero es mi dinero. O sea, no en las consecuencias. No ve, Laura, que tú coges eso, una persona de eso coge, por ejemplo, 50,000 pesos, vamos a suponer que lo cogió, se lo dieron, ok. Coge para la tienda, para aquí, para allí, gastó esos 50,000, ahí se acabó. No tenemos en cuenta, Laura, que el objetivo fundamental de un sistema de seguridad social es la protección social. Es decir, yo tengo que pensar en ese trabajador que cumple 60 años, se pensiona, yo tengo que pensar en los 20 años más que él va a vivir, o en los 30 años más que va a vivir, o en los 40 años más que va a vivir. ¿Qué va a ser de su vida durante ese tiempo? Hay que pensar en eso, porque el objetivo de un sistema de seguridad social es proteger el retiro, no es otorgar un monto, sino proteger el retiro. En esta última semana se han intensificado las protestas y Botello anunció que pronto se apostarán frente al Congreso Nacional durante 72 horas, desafiando el actual toque de queda. Mira, yo fui a mi casa 1 hora a lavarme los ojos, la vista, con la bomba lacrimógena en los ojos. Y nosotros lo que estamos exigiendo un derecho nuestro, es nuestro dinero. Y no vamos a salir de la calle. El día 13 vamos para Santiago. Y de ahí para la capital, San Pedro. Y luego venimos. No va para, queremos nuestro dinero. No queremos disturbios, no queremos crear disturbios. Lo que queremos es que nuestro senador, el cual elegimos, nos haga caso, por lo menos se pronuncie en cuanto al tema. Porque somos un grupo de empleados turísticos que no estamos laborando. Yo en el aeropuerto no tenemos ningún tipo de ayuda, no nos interesa hacer una carga para el gobierno, nos interesa nuestro dinero que ya tenemos y es un 30%, o sea, queda un 70%. ¿Qué pasó en Moca? Un tal grupo peregrino. Están protestando los peregrinos y dicen los peregrinos que no quieren que esos fondos se toquen porque esos fondos son para su futuro. Vaya usted a ver quiénes son esta gente, uniformados. Oye, estos peregrinos, ¿de dónde sacaron dinero para hacer uniformes, prepararse? Mejor que nosotros que hemos estado organizando una lucha todo este tiempo y no hemos podido uniformar a lo nuestro. Aquí estos peregrinos parecen uniformados, de vuelta mi dinero parece uniformado porque las AFP lo están utilizando como contrachoque. Están utilizando estos hijos de los empleados de AFP, de los dueños y socios, lo están utilizando para que hagan la contra a los hombres de la lucha. Pero ellos no van a poder, porque esto, lejos de ayudarlo, lo que va a hacer es que lo va a colocar en desventaja, porque lo que viene será entonces una medición de fuerza. ¿Quiénes son ustedes? El grupo que está en contra al grupo que está a favor. Y eso se va a demostrar en lo que viene en los próximos días. Vamos a ver cuando rompamos con el toque de queda. 3 días en el Congreso, amanecer frente al Congreso, hasta que tengamos respuesta. Que vengan con el Ejército Nacional, que nos lleven a todos en los camiones, que nos tiren bombas. Pero este pueblo va para la calle. Nosotros vamos para la calle. Y nosotros vamos a reclamarle, no al gobierno, porque nuestro problema no es con el gobierno. Nuestro problema es con los senadores que dijeron que estaban contigo y que hoy no dicen nada. Hoy están mudos, están ciegos y están sordos. ¿Qué yo planteo? Cuando midamos fuerza, ahora que vamos a medir fuerza, no se puede quedar nadie en casa. Todos tenemos que ir ese día al Senado de la República con su mochila, con sus alimentos, mudados, porque no vamos a mudar frente al Congreso. Es a mudarnos que vamos frente al Congreso. Y va a ser sorpresa, no vamos a decir qué día es. No vamos a decir qué día es, porque eso va a ser sorpresa. Y vamos a entrar por toda parte para que nos estén esperando. Hasta por el aire, hasta por la vía aérea, vamos a entrar. Pero ahí vamos a estar frente al Congreso.
El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, habló también de lo necesaria que se hace la reestructuración y renovación de todo el sistema de la seguridad social y que pase a ser el Estado que administre este y vele por los fondos de pensiones de todos los dominicanos. Estaba leyendo algunos artículos de economistas que puntualizaban el tema de que estas entidades poseen unas ganancias escandalosas. O sea, que no se hace ni se corresponde a la realidad el porcentaje con el cual ellos se lucran con lo que entonces erogan a los beneficiarios. Entonces ahí decimos, existe un monopolio respecto al mismo y no se hace, o sea, lógico este porcentaje de beneficios que ellos adquieren. Entonces, ¿qué? ¿Usted tiene conocimiento cuál es la posición al respecto que ellos dicen? Y si por ley está amparado esta ganancia per se. Fíjese que en uno de las posiciones que nosotros hemos mantenido frente al tema de las AFP es llegar hasta plantear su eliminación del sistema. Lo que pasa es que, como usted dice, la gente que habla por ahí ni cuenta se da de lo que uno plantea porque está concentrada. ¿Ustedes saben qué? En unos centavos que le den. No se concentra a escuchar las posiciones. Y lo que nosotros decimos es que la intermediación de las AFP incluso le hace daño a un sistema de pensiones. Fíjense en esto, por ejemplo. Antes, las AFP recibían 0.5 por administración de los fondos que manejaban. 0.5. Ok. Una comisión aparentemente baja. Pero entonces tenían ganancias de un 25% por resultado de inversión. Tipo de inversión. Tipo de inversión son papeles y bonos de Hacienda, del Banco de Reserva, etcétera. No hay en realidad un trabajo de las AFP dirigida a que esos fondos, por ejemplo, impacten la economía, contribuyan a desarrollar, por ejemplo, los sectores empresariales de pequeñas, medianas empresas, para que los beneficios de los fondos sean mayores. No, son bonos prácticamente de Hacienda, que son una especie de comodín, donde la AFP no hacen grandes esfuerzos. ¿Qué pasó entonces? Vino un cambio que los anteriores senadores hicieron en la ley, donde aparentemente hubo una supuesta corrección de esta altísima ganancia de las AFP. Sí, entonces, estamos hablando de más de 64 mil millones reportados al 2019. Así es. Entonces, ellos, los senadores, votaron un proyecto de ley diciendo que en adelante las ganancias de las AFP serán 1.5 progresivamente, es decir, 1.5, 1.6, 1.7, así hasta llegar en el año 2030 a 2.5. Pero ¿qué ocurre, Laura? Que eso es más cómodo para las AFP ahora, porque se trata de que su ganancia van a partir del volumen acumulado, de manera que ellos no van a tener que hacer ahora ni siquiera el pequeño esfuerzo de invertir los bonos en Hacienda, en bancos de reserva. No van a tener que hacer ni siquiera ese esfuerzo, porque basta con que se vayan acumulando los fondos. Por ejemplo, si tenemos hoy 700 mil millones y mañana tenemos 800 mil millones, 900 mil millones, así será entonces el resultado de su ganancia, porque irá subiendo de manera exponencial a medida que suba la acumulación de los fondos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? También esa fórmula es injusta. Es decir, la anterior no era justa, pero la que buscaron los senadores como solución no lo es tampoco. Y por eso nosotros hemos propuesto que lo correcto es eliminar esa intermediación y establecer un sistema porcentual sobre la base de crear un sistema de reparto que permita que la pensión sea referida al tiempo laborado por el trabajador. Trabajador que sea, de acuerdo al tiempo laborado, obtenga entonces el tipo de pensión que va a recibir.
Claro, sin lugar a dudas, consideramos que para subsanar la problemática debe haber una revisión legislativa de lo que actualmente tenemos contemplado en nuestras leyes y en todo el sistema, tanto de la seguridad social como de fondo de pensiones. Vamos a una pausa comercial y cuando retornemos... Para eso es que ese fondo debe servir, Laura, para garantía de ese trabajador que le permita ser un ente que con esos fondos acumulados pueda acceder, por ejemplo, a préstamos importantes para lo que es el desarrollo familiar y personal de ese trabajador. Continuamos conversando sobre la propuesta de modificar la Ley de Seguridad Social 8701 para que los trabajadores dominicanos puedan acceder a un porcentaje de los recursos acumulados en sus fondos de pensiones como solución a la crisis económica. Veamos qué ha pasado en otros países latinoamericanos. En Chile, luego de una gran lucha social, se aprobó un retiro parcial de los fondos de pensiones y unos 11 millones de afiliados a estas AFP puedan retirar hasta el máximo de 10%. Hace unas semanas el gobierno reconoció que el retiro anticipado está reactivando esa economía nacional. En Perú, desde que el Congreso de ese país aprobó que los trabajadores retiren hasta el 25% de sus fondos de pensiones, unos 5.500 millones de dólares fueron extraídos del sistema de las AFP. Sin embargo, esa cifra podría multiplicarse con un nuevo proyecto de ley que plantea habilitar el cobro del total de los depósitos acumulados. Es cierto que países como Perú y Chile han permitido mediante ley recientemente el retiro de una porción cierto menor que en el caso de la República Dominicana, y obviamente llama la atención de lo que pudiese parecer bueno según algunas opiniones en Perú y Chile puede ser tan malo aquí en la República Dominicana. Creo que podemos hacer un símil. Un mango y una piña, ambos son frutas. Sin embargo, una es de Baní y la otra es de cebicos, de Cotuí. Entonces, no necesariamente lo que es verdad en Perú y en Chile también termina siendo verdad aquí en la República Dominicana. Inclusive, todavía es muy temprano para poder concluir que ese retiro haya sido positivo en Perú y en Chile. Creo que todavía es muy temprano. Lo que sí hay, especialmente en el caso de Chile, una diferencia que me parece fundamental es el hecho de que el 50% de los fondos que manejan las administradoras de fondos de pensión, los fondos ahorrados por los trabajadores chilenos, se invierte fuera de Chile, y que el 10% que se va a retirar no va a ser un dinero que ya estaba en Chile, sino en el exterior. Que esto obviamente tiene un impacto muy diferente a tener que sacar y reponer, que es lo que tendría que hacer el Banco Central, tomar una serie de medidas para que este dinero que está entrando en el mercado a circular, de cierto modo esterilizarlo para no tener impacto sobre la inflación, lo que sí tendría entonces un efecto probablemente sobre la tasa de interés. Entonces, yo creo que ahí hay que sí observar, por supuesto, lo que pasa en Chile y en Perú, pero reconocer que una cosa es mango y otra cosa es piña. Observando los ejemplos de estos países, los dominicanos podrían motivarse aún más a luchar para que se apruebe en nuestro país el desembolso anticipado de estos fondos. Sin embargo, Pepe Abreu y Henry Gebrard abogan por que se busquen otras soluciones desde el Estado en sí para financiar la crisis. Los gobiernos, este gobierno y el gobierno que sea, en el aspecto ya de la pandemia y de suplir las necesidades, tienen que buscar otro fondo para hacer eso, pero no el sistema de pensión, porque eso sería pagarle al trabajador el costo de la crisis con su monto referido a la pensión. Y eso no es correcto el hacer eso, ni jugar tampoco con las necesidades de la gente en ese nivel.
Por eso nosotros decimos, señores, lo importante es que ustedes que están en el Congreso utilicen ese Congreso para decir, por ejemplo, que si un trabajador, Laura, labora por 360 meses, que son 30 años, ese trabajador tenga derecho entonces a recibir un 90% de tasa de reemplazo cuando le toque el retiro. Que si labora por 25 años, tenga derecho a un 85%. Que si labora por 20 años, tenga derecho a por lo menos un 20%. Y que ninguna pensión de ningún trabajador sea menor nunca a por lo menos un 60% del monto devengado cuando el trabajador estaba en edad activa. Eso es lo que nosotros entendemos que debe hacerse. Eso es lo que nosotros entendemos que se denomina protección social o que se puede denominar seguridad social. Y para eso hay que derrumbar desde el punto de vista hipotético, tanto el sistema de pensiones liderado por la AFP, como las pretensiones de la gente que ve una solución, como tú dices, en un pago inmediato de un porcentaje que sencillamente libera a la AFP de la responsabilidad fundamental que tienen ellas, que es otorgar las pensiones, que es un tema que al final a quien corresponde es al Estado. Porque si mañana quebraran todas las AFP y la gente fuera a la calle sin protección, usted sabe, Laura, a quién le va a tocar responderle a esa persona. Es al Estado, ¿entiendes? Porque el Estado sí que no puede evadir su responsabilidad en eso. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que trabajar, no la simpleza de decir que le vamos a entregar 30%, porque eso no es ninguna solución. Finalmente, ¿qué hacer frente a esta situación? Primero, yo creo que lo positivo ha sido efectivamente el anuncio por parte de las nuevas autoridades y la inclusión en el presupuesto complementario de que todas esas medidas, fase 1, fase 2, PATI, quédate en casa, se prorroga por lo menos hasta final del año. Si bien siempre va a ser insuficiente, por lo menos esa es una manera más solidaria de aportar una ayuda a las víctimas de la crisis, que pidiéndole que lo paguen con su propio dinero, que en muchos casos no hubiese habido dinero suficiente con ese 30% para mantener la ayuda hasta final de este año. Lo otro definitivamente es que hay que tomar medidas para reactivar la economía, ya que al reactivar la economía se reactivan el consumo, la demanda. Eso permite que las empresas puedan volver a aumentar su producción, volver a contratar a la gente que se ha perdido. Y lo otro es obviamente esperar que el sector turismo pueda realmente reiniciar a partir de este fin de año, ya que todavía una proporción muy importante, probablemente un 50% de la gente que ha sido suspendida, tiene que ver con el hecho de que todavía el turismo no ha podido recuperar ni remotamente los niveles que tenía antes del COVID. Finalmente, a mediano plazo, aunque no resuelve la situación de corto plazo, yo creo que bien harían las nuevas autoridades contemplar la implementación del seguro de desempleo, tal como lo manda la Ley de Seguridad Social número 87-01. En estos debates se ha criticado los programas actuales de ayuda social, FASE, PATI y Quédate en Casa, ya que muchos los consideran insuficientes o que benefician más a las empresas que a los mismos empleados. A todo esto, ¿qué se está gestando desde el Estado para afrontar esta crisis? Que los FASE no son programas de ayuda a los trabajadores. Es un programa de ayuda a las empresas para pagar las nóminas de las empresas. ¿Y qué está sucediendo? Que estos programas sociales de FASE, de PATI y de Quédate en Casa se han descubierto muchas anomalías. Son muchas las personas, muchos los colmadones que tienen el beneficio del programa Para Ti, del programa Quédate en Casa, que le están robando el dinero a muchos infelices. Hoy mismo que estamos haciendo este programa, estamos nosotros precisamente reunidos con el ministro de Trabajo, Luis Miguel Descamps, discutiendo eso.
qué vamos a hacer con el tema de los planes de gobierno para resolver el tema de los trabajadores y la larga espera en este estado de suspensión en que se encuentran. Los planes FASE, solo ellos pueden sostener una familia con el porcentaje que implica el pago de los planes FASE. Nosotros consideramos que no. Entonces, ahí se acordó incluso que se va a convocar a los empresarios, se va a convocar al gobierno como tal, para que presupuestariamente, Laura, mirando el tema de que ya se va a ver un presupuesto complementario, un presupuesto general para la nación del próximo año, se tomen la partida correspondiente que permitan el subsidio a esos trabajadores. Si hay que acudir a préstamo, se acude. Si hay que acudir a subsidio, se acude. Porque en definitiva, esa población hay que subsidiarla, mantenerla, hasta que la economía pueda abrir a plenitud. Pero no sobre la base de coger los fondos de pensiones, distribuirlos en estas condiciones, porque eso sería como poner al pobre a pagar la cuenta, poner al más pobre a pagar la cuenta. Nosotros consideramos que eso no es correcto, no es justo y que hay medios a que acudir sin necesidad de llegar al extremo de tocar los fondos de pensiones en la magnitud en que se plantean. ¿A quién estamos nosotros de acuerdo que se le devuelva? Por ejemplo, aquella persona que por afiliación tardía, Laura, se proyecta ya que no van a acumular derecho a pensión. Es decir, un hombre que se afilió después de 45 años, una mujer se afilió después de 45 años, jamás va a acumular, por ejemplo, 360 cotizaciones. Esta persona tiene un dinerito ahí, ¿entiendes? Y ni siquiera trabajando está. Ese dinero, señores de las AFP, devuélvanselo a esa persona. ¿Por qué? Porque ustedes no le van a dar una pensión. Claro. A ese y en señor, caso de que la persona, fallezca, el proceso burocrático sucesoral es demasiado fuerte. O sea, la persona hace la diligencia y al final no hace ninguna devolución muy duro, diste en el clavo, Laura. Ese proceso es durísimo, al punto que la gente lo descarta, ¿me entiendes? Porque lo ponen a pagar impuestos sucesorales y la gente se cansa de eso, ¿verdad? No tiene con qué responder porque hay que buscar abogado, pagarle. Entonces, ese dinerito de esa persona, usted coge, se lo devuelve sin traba. Esa persona lo recibe y lo puede usar en esta pandemia. Pero no es lo mismo ese señor, esa señora en esta condición, que un joven cotizante, ¿entiendes? Que sí tiene posibilidad de acumular y lograr un retiro en condiciones dignas. Sí, como tú estás diciendo, la ley la transformamos y la convertimos en una ley de real seguridad social y de real protección social y de garantía. ¿De qué debe servir esos fondos que un trabajador tiene acumulado ahí? Debe servir, por ejemplo, que si Juan Pérez es un trabajador y tiene unos fondos acumulados, eso le debe servir a él como garantía de crédito para cosas que él tenga que hacer. Por ejemplo, tiene que coger un préstamo para vivienda, tiene que coger un préstamo para empujar un pequeño negocio. Él puede decir, mire, yo tengo acumulado en la AFP, por ejemplo, 500,000 pesos, 600,000 pesos, 1,000,000 de pesos. Entonces, yo eso lo quiero usar como garantía para que usted, banco, del que depende esa AFP, me dé un préstamo en condiciones blandas de tanto. Para eso es que ese fondo debe servir, Laura, para garantía de ese trabajador que le permita ser un ente que con esos fondos acumulados pueda acceder, por ejemplo, a préstamos importantes para lo que es el desarrollo familiar y personal de ese trabajador. Como bien hemos visto en estas conversaciones, hay varias caras de la moneda. Lo importante es que se lleguen a las conclusiones que se dirijan a favor del bien de todos los dominicanos, que podamos salir de la crisis económica que hoy vivimos, pero que también podamos tener asegurados los fondos que también nos sirvan para el futuro, que se tengan conversaciones que llamen a la transformación completa del sistema y que se busquen soluciones no inmediatas que no traerán consigo salidas efectivas al contexto actual. Vamos a una pausa comercial y cuando retornemos tenemos mucho más contenido en Frontal.
Muchas personas consideran que cuando alguien habla acerca de suicidio es porque quiere llamar la atención, pero realmente no es así. Cuando una persona lo expresa es porque ya lo ha pensado, ya está en su área cognitiva y puede cometer el hecho. Vamos a hablar acerca de la prevención del suicidio, porque el 10 de septiembre pasado estuvimos conmemorando el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y durante toda esta semana que culmina hoy domingo, nosotros los psicólogos hemos estado en nuestras redes sociales y también en los ambientes en los que nos desenvolvemos hablando acerca de este tema como llamado de la Organización Mundial de la Salud que hacemos todos los años. Mira, es importantísimo hablar de este tema para concientizar a las personas de la importancia que tiene buscar ayuda a nivel de salud mental. El suicidio es la acción voluntaria de acabar con la propia vida. Es multifactorial, pero tiene una base común y es el trastorno depresivo mayor. Este se caracteriza por estados de ánimos depresivos mayor parte del tiempo, una tristeza prolongada, pérdida de interés en actividades placenteras, donde ya no te disfrutas, ya no sientes motivación en las cosas que antes sí solían darte placer o motivación, pérdida o aumento de peso significativo, baja autoestima, problemas de concentración, sentimientos de culpabilidad y pensamientos suicidas. La prevención del suicidio es tan importante para la Organización Mundial de la Salud que incluso el año pasado, ellos siempre sacan un lema cada año y el año pasado sacaron el lema Conecta con la vida para trabajar la prevención del suicidio, ya que han llegado estadísticas que indican que cada 40 segundos se suicida una persona alrededor del mundo. Cada 40 segundos alguien decide quitarse la vida. Hace alrededor de 4 años aquí en el país se realizaron estudios estadísticos que arrojaron información de que el porcentaje mayor de personas que cometen el acto de suicidio son las personas mayores. A pesar de que sabemos que los jóvenes entre 21 y 44 años también son muy propensos a tener ideación suicida y a cometer el hecho. En el país está presente la depresión mayor y también tenemos un alto número de personas con ideación suicida. Es importante que se conozca este tema para que las personas puedan ayudar a otros y también puedan motivarles a buscar ayuda. Semanas atrás, los noticieros informaron que un policía se había suicidado. También recuerdan hechos que han consternado a la sociedad dominicana, como la joven que intentó cometer el hecho de suicidio lanzándose desde un puente peatonal en Santo Domingo. Muchas personas consideran que cuando alguien habla acerca de suicidio es porque quiere llamar la atención, pero realmente no es así. Cuando una persona lo expresa es porque ya lo ha pensado, ya está en su área cognitiva y puede cometer el hecho, por eso necesita ayuda. También está el mito de que las personas que se suicidan o que piensan en ideación suicida son solamente los adolescentes y no es así. Vimos, como les dije anteriormente, que aquí en República Dominicana las estadísticas muestran cómo las personas mayores son quienes más piensan en suicidio y quienes más cometen el acto del suicidio. Otro mito común es que las personas que hablan acerca del suicidio, que piensan en suicidio, están locas. Y no es así. Son personas que sí necesitan ayuda, pero no están locas. Otro mito es que las personas que se suicidan querían realmente morir o que piensan en suicidio es porque quieren realmente morir. Y no es así. Estas personas suicidas tienen un pensamiento ambivalente respecto a la muerte. Y otro mito es que las personas que piensan en el suicidio es porque están pasando por un problema grave. Y no es así, es multifactorial. Incluso cualquier persona puede tener un pensamiento o ideación suicida. En Japón, los casos de suicidio han disminuido un 20%, un pico inimaginable para los japoneses. Y mira cómo podemos ver
que este virus que ha afectado a tantas personas en Japón ha tenido un hecho reverso, o sea, ha ayudado a que muchas personas no cometan el acto de suicidio, porque los japoneses no tienen como una separación clara entre la vida personal y la vida profesional. Ellos se arrastran mucho con la vida profesional y a veces no tienen tiempo ni de descansar, y por eso 3 de cada 4 personas en Japón piensa en el suicidio. Y por eso es que Japón es uno de los países dentro de la G7, o es el país que está dentro de la G7 con más casos de suicidios, con la tasa más alta de suicidios. Generalmente se trabaja con psicofármacos desde la parte del psiquiatra, y también se trabaja con terapia cognitiva conductual, que es la que científicamente ha dado muestras de que es la que más ayuda a los pacientes con depresión mayor. Lo primero que yo siempre recomiendo es la escucha activa. Escucha a esa persona cada vez que quiera hablar contigo acerca de alguna situación y no minimizar o invalidar sus emociones. Nunca digan palabras o frases como estás exagerando, no es para tanto. También déjenme saber que ustedes lo quieren, a pesar de lo que esa persona esté pasando en el momento o en la condición en la que esté. Díganle que son importantes para ustedes, que de verdad los quieren y quieren ayudarles. Y algo vital es motivarle e invitarle a que busque ayuda con un profesional de la salud. Es recomendable que primero visiten un psiquiatra para que éste le evalúe y luego proceder con la asistencia psicológica. Pero pídanle a su amigo que vaya, incluso si ustedes pueden, acompáñenlo. Otra cosa que también se puede hacer es compartir información acerca de la prevención de suicidio, pero de fuentes confiables. Compartir en las redes sociales, apoyar campañas. Por ejemplo, como te decía ahorita, el año pasado la Organización Mundial de la Salud lanzó el tema Conecta con la Vida. Hicieron un flyer hermosísimo que muchas personas compartieron en sus redes sociales, y esto ayuda a conocer más acerca del tema y borrar estigmas, ir empezando a borrar estigmas. Buscar ayuda es importante para todo el mundo, y más cuando se tiene una ideación suicida, un pensamiento de suicidio. Antes de culminar, quiero pedirles que por favor tomen en serio cuando una persona les expresa que tiene algún pensamiento o ideación suicida. Es importante que le inviten a buscar ayuda donde un profesional de la salud. Gracias por estar con nosotros como cada domingo. Soy Laura Guzmán y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @frontal con LG. Hasta el próximo domingo.